estudios preclínicos y clínicos. Un nuevo fármaco se obtiene gracias al fruto de la investigación y desarrollo junto con el apoyo de la autoridad sanitaria, teniendo en cuenta que los costos pueden ir desde los 500 hasta los 1.000 millones de dólares y tener una duración entre 8 y 10 años solo para las fases de investigación. Para que un nuevo fármaco se logre comercializar, el tiempo total desde la investigación es de 10 a 15 años dependiendo de la molécula. Históricamente, los medicamentos se han obtenido mediante prueba y error o provenientes de productos naturales. Existen distintos casos clínicos en los que los medicamentos tuvieron efectos no deseados incluso una vez puestos a la venta al público. Tal es el caso de la talidomida en 1962. Este medicamento era comercializado como sedante y calmante de las náuseas durante los primeros 3 meses del embarazo. Sin embargo, al no llevar a cabo los estudios previos de la manera adecuada, se descubrió que este fármaco producía malformaciones en el feto, obligando de inmediato al fabricante a quitar del mercado este producto. Debido a esto, se acordó internacionalmente en crear normas y códigos para evitar que sucedan casos como este, protegiendo a los seres humanos de los efectos indeseados de los nuevos fármacos y creando un comité de ética e investigación. Existen diferentes agencias de salud que se encargan de legislar la comercialización y uso de los diferentes medicamentos que se administran a seres humanos, entre ellos la FDA en Estados Unidos, la EMA, Agencia Europea de Medicamentos por sus siglas en inglés, en Europa, en Japón el Ministerio de Salud, Labor y Bienestar y en México la COFEPRIS. Las etapas en las que se divide la investigación de un nuevo fármaco son descubrimiento, fase preclínica, fase clínica y aprobación y obtención del registro. ¿Cómo se descubren las nuevas moléculas? Ya sea mediante extracción y purificación del principio activo, por modificación química de una molécula ya conocida, por síntesis química de una nueva molécula o por diseño racional de fármacos. Se trata de entender el conocimiento de las respuestas químicas específicas en el cuerpo o en el organismo destino y la adaptación de combinaciones de estos para adaptarse a un perfil terapéutico, es decir, un diseño de fármacos específicos para una patología bien definida. También se pueden obtener mediante biotecnología. El procedimiento es el siguiente: identificación del blanco terapéutico. Son sustancias químicas asociadas a la célula o genes que se creen pueden ser el origen de una enfermedad. Se procede a su identificación y a la comprensión de cómo funcionan e influyen en una enfermedad específica. Generalmente, la mayoría de los blancos terapéuticos son proteínas. Validación de los blancos. Consiste en definir con una mayor exactitud cuál es la conexión entre el blanco seleccionado y la enfermedad de interés. Se realizan pruebas para confirmar las interacciones con el blanco. Identificación del compuesto principal. Un compuesto principal es aquel que se cree tiene potencial para tratar la enfermedad. Este compuesto es el punto de partida para desarrollar masivamente moléculas similares, hasta la obtención de algunos candidatos sobre los cuales se trabaja en las fases preclínicas. Validación del compuesto principal. Generalmente los estudios incluyen estudios in vitro como in vivo sobre animales durante los que se comparan distintos compuestos principales. Se entiende como un nuevo fármaco las siguientes características: fármaco no utilizado en humanos, combinación de fármacos ya aprobados pero precisan evaluarse para otra enfermedad, nueva forma de dosificación. Fase preclínica o fase 0. Se debe tener en cuenta diferentes aspectos del fármaco durante esta etapa, como lo son el estado físico, la estructura química, peso molecular, solubilidad, peso de fusión y ebullición, densidad, etc., así como su perfil farmacocinético, su farmacodinámica y los efectos toxicológicos que pueda tener. La fase biológica se lleva a cabo en cultivos celulares, posteriormente en órganos aislados y finalmente en animales íntegros, los cuales incluyen ratas, ratones, cobayos, gatos, perros, cerdos, monos, chimpancés. La farmacocinética no es más que el camino que sigue la molécula en el organismo hasta ser liberada y consta de 4 etapas conocidas como ADME, por sus siglas que son absorción, distribución, metabolismo y excreción. Debido a que puede existir interacción con otros medicamentos, se hacen ensayos a diferentes dosis y vías de administración. En esta fase se inicia la investigación con animales. Se obtiene aproximadamente 10.000 moléculas y cerca de 250 compuestos diferentes. La tasa de éxito es de 1 en 1.000.000 al 1% al final de la fase. Fase 1 o administración al voluntario sano. Es importante llevar a cabo ciertas normas éticas en esta fase, como una experimentación animal previa para evitar casos como el de la talidomida.
El protocolo debe estar aprobado por un comité de ética independiente que se encarga de verificar que se proteja la seguridad, integridad y derechos humanos de los participantes en el estudio, que el investigador principal esté calificado, evitar toda lesión, sufrimiento o muerte de los voluntarios. Los riesgos no deben superar los beneficios. Debe haber un consentimiento firmado por los voluntarios. Tanto el voluntario como el investigador tienen la libertad de detener el ensayo. Sobre los sujetos experimentales. Debe haber homogeneidad en el grupo, es decir, se debe definir la edad, el sexo, las características de la patología a estudiar. Las embarazadas, niños y ancianos se excluyen, salvo que el medicamento tenga indicaciones en ellos. Se forman grupos de 20 a 50 voluntarios sanos internados. La farmacocinética se estudia en voluntarios sanos. Se determinan los efectos farmacológicos. Detección de reacciones adversas. Se estudia la dosis máxima tolerada. Elección de la dosis. Se calcula a partir de un fármaco químicamente similar y de igual acción terapéutica, utilizándose una quinta o una décima parte de este. Siempre se utiliza la menor dosis. Posología. Existen dos tipos de estudios posológicos en fase 1. Las dosis únicas ascendentes. Se administra una dosis pequeña del fármaco nuevo a unos pocos voluntarios y se les observa. Si no producen reacciones adversas, se administra una dosis ligeramente mayor a otro grupo. Esto se lleva a cabo tantas veces como sea necesario hasta que los voluntarios comiencen a presentar efectos secundarios intolerables. En estos niveles posológicos se dice que el fármaco ha alcanzado la dosis máxima tolerada. Dosis reiteradas ascendentes. A los mismos voluntarios se les administra dosis cada vez mayores hasta que la posología alcanza un determinado nivel. Se obtienen muestras de líquidos corporales con cada aumento del nivel posológico, para entender cómo procesa el organismo el nuevo fármaco. Diseño del ensayo. Ya sea que un grupo reciba el medicamento a estudiar y el otro el tratamiento de control, o que el mismo individuo sirva como individuo de control al aceptar ambos tratamientos al azar. Según el conocimiento que el médico y el paciente tengan del tratamiento administrado, se pueden distinguir tres tipos de estudio. Estudios abiertos. Los tratamientos son conocidos por ambos. La gran limitación es el sesgo y subjetividad. Siempre demuestran mayor eficacia que los estudios ciegos, por lo que no se sugiere su aplicación. Ciego simple. Cuando uno u otro conocen el tratamiento, se utilizan cuando por causas técnicas o éticas no se puede aplicar el doble ciego. Doble ciego. Ambos desconocen el tratamiento. Es el diseño ideal para minimizar la subjetividad. Sin embargo, existen factores que pueden provocar la suspensión de los estudios, como lo pueden ser las propiedades de ADME deficientes, falta de eficacia del fármaco, toxicidad in vivo, motivos comerciales y efectos adversos. Se debe cumplir con las buenas prácticas clínicas para así asegurar la protección y los derechos de todos los voluntarios, la credibilidad de los datos obtenidos, la credibilidad científica, técnica y ética, y la conservación de toda la información para futuras revisiones. Fase 2 temprana. También son grupos de 20 a 50 personas. La farmacocinética se estudia en pacientes sanos, se estudian las acciones farmacológicas, se observa si existen posibles efectos terapéuticos, detección de reacciones adversas, interacciones, se determina el rango de dosis terapéutica para la fase siguiente. Fase 2 tardía. Se basa en estudios doble ciego, son aleatorios, controlados contra placebo, en grupos de 200 a 500 voluntarios. Se evalúa la eficacia terapéutica, se completan los estudios farmacocinéticos, elección de la dosis definitiva, se detectan reacciones adversas. Fase 3. Ensayo clínico. Son estudios doble ciego, aleatorios, controlados contra placebo en grupos de 2.000 a 5.000 voluntarios. Se evalúa la eficacia terapéutica, pueden durar de 2 a 5 años en casos de enfermedades crónicas. Sirven para detectar reacciones adversas. Al término de esta fase con éxito, se comienza el proceso de aprobación del medicamento para su comercialización. Fase 4. Farmacovigilancia. Seguimiento permanente del medicamento mientras está en uso. Evaluación de los efectos a largo plazo. ¿Qué es la farmacovigilancia? Es la notificación, registro y evaluación sistemática de las reacciones adversas producidas por el uso crónico y constante de los medicamentos que se dispensan con o sin prescripción. ¿Qué son efectos o reacciones adversas? Es cualquier efecto dañino e involuntario de un fármaco que aparece con las dosis usuales utilizadas en el hombre para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de imputabilidad de un evento adverso a un fármaco? Debe existir unión temporal entre la administración del medicamento y la aparición del síntoma.
El síntoma vuelve a aparecer cuando se administra nuevamente el medicamento. El síntoma desaparece cuando se suspende la administración del medicamento. El síntoma no puede ser explicado por la enfermedad del paciente. El síntoma ha sido notificado anteriormente como asociado al uso de este medicamento. Los efectos adversos son todas aquellas situaciones médicas desfavorables que pueden provocar anomalías fetales o defectos de nacimiento, cáncer, incapacidad persistente o significativa, hospitalización, amenaza o hasta perder la vida.